Antes de que escuches esta historia que puede cambiar tu forma de ver la fe, respira hondo y permite que tu corazón se abra. Esta no es solo una narración antigua, es un reflejo de nuestras decisiones, nuestra valentía y nuestra confianza en Dios. Si este mensaje toca tu corazón, demuestra tu amor por Dios. Comenta amén y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Así ayudas a que la palabra de Dios llegue a más personas sedientas de fe. Abigail era conocida en los alrededores por su discreta inteligencia y por una mirada que parecía ver más allá de las palabras de los hombres. Hija de un levita de la casa de Caleb, había sido prometida a Nabal cuando aún era joven, en un acuerdo que su padre firmó sin hacer demasiadas preguntas. En aquel entonces, ella simplemente aceptó. Era la costumbre. Y Nabal, aunque arrogante, era un hombre de posesiones. Vivían en una región fértil del Carmelo, rodeados de pastizales donde 3000 ovejas y 1000 cabras se esparcían como manchas vivas sobre el verde. Pero dentro de la casa, el ambiente era otro. Abigail sabía reconocer los silencios que precedían a la furia de su esposo, las copas de vino que se llenaban antes de los gritos, los criados que se dispersaban en cuanto oían pasos pesados en el corredor. Aún así, no era débil, tomaba decisiones, trataba con los siervos, cuidaba de las provisiones y sobre todo, oraba, porque, aunque nadie lo supiera, hablaba mucho con Dios. Y en 1207, esa etapa de su vida, con poco más de 30 años, se sentía al límite entre soportar y romper. En aquellos días, corrían rumores sobre un grupo de hombres que vivía en los desiertos del sur, liderado por un joven de mirada intensa llamado David. Era hijo de Isaí, de la estirpe de Belén, y se decía que había sido ungido por Samuel, el profeta. Saúl, el rey, lo perseguía ahora como a un traidor. David y sus hombres, más de 600 guerreros exiliados, vagaban por Parán y Maón. Abigail escuchaba con atención los relatos de los pastores. Aquellos hombres, aunque fugitivos, no robaban ni mataban. Al contrario, protegían los rebaños de bandidos y forasteros. Había oído que David se mostraba justo y que donde él estaba, había orden, incluso en el desierto. Una tarde, mientras los pastores regresaban de la esquila, uno de ellos le confió que David había enviado mensajeros a la propiedad, pidiendo pan, agua y carne para sus hombres. Una petición hecha con respeto y bendición. Abigail escuchó en silencio. Sabía que aquello era justo, pero conocía bien el corazón de Nabal. La respuesta no tardó. Nabal, ya ebrio antes incluso del atardecer, se burló de la petición ante los siervos y gritó de vuelta a los mensajeros: ¿Quién es ese David? ¿Hijo de quién? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de sus señores. ¿He de dar yo mi pan, mi agua y la carne de los esquiladores a hombres que ni sé de dónde vienen? Que se mueran de hambre. Abigail estaba al fondo del salón, escuchando sin ser notada. Sintió revolverse el estómago. En ese instante, algo dentro de ella susurró que aquello no acabaría bien. Había desdén en las palabras de Nabal, pero más que eso, había ceguera. Ella reconocía las señales de cuando los cielos se mueven con ira, y aquella noche el aire pareció más denso, como cargado de juicio. Antes de dormir, oró a solas. No pidió protección, sino discernimiento. Sentía que el peligro no estaba lejos. A la mañana siguiente, aún antes de que saliera el sol, uno de los siervos jóvenes entró apresurado en los aposentos de Abigail. Tenía los ojos desorbitados y el rostro cubierto de polvo. «Señora, David». David oyó todo. «Viene hacia aquí, armado, con sus hombres». Abigail sintió que el suelo desaparecía por un segundo. Su mano se aferró instintivamente al borde del lecho. «¿Cuántos?», preguntó. «Todos». No vaciló. Sabía que no había tiempo para convencer a Nabal. Se reiría o
peor aún, gritaría hasta llamar la atención de los vecinos. No, ella actuaría. Con la mirada firme comenzó a dar órdenes, mandó preparar panes, carnes ya sazonadas, frutos secos, vino. Era mucho, pero no todo, lo suficiente para calmar la furia de un hombre herido en su honor. Mientras los criados cargaban todo en los asnos, cambió sus vestiduras, recogió el cabello con un lienzo sencillo y susurró en oración: «Si perezco, que perezca, pero que no haya sangre inocente por la insensatez de mi esposo». Y partió, montada, descendiendo sola los valles hacia el desierto. El camino hasta encontrar a David fue más largo de lo que sintieron sus pies. Abigail oía los cascos de los asnos detrás, el tintineo de las cestas y los murmullos de los criados que la acompañaban en silencio. Pero dentro de ella todo era ruido. El corazón latía como si quisiera romper el pecho. La arena levantaba remolinos entre las piedras del desierto y el calor del mediodía empezaba a quemarle los hombros. Cuando por fin divisó la hilera de hombres bajando del monte, todos, armados, rostros tensos, espadas a la vista, sintió las manos sudar aunque el viento era seco. Sabía que si fallaba, no habría retorno. David venía como un león cuya honra había sido ultrajada, y ningún argumento humano lo convencería si el Espíritu de Dios no abría camino. Pero Abigail creía en algo que Nabal jamás entendería. El poder de una palabra dicha en el momento justo puede doblar hasta el brazo más fuerte. Desmontó aún antes de que se acercaran. El polvo del camino subía y se pegaba a sus tobillos. Sola, caminó hasta el grupo y cayó con el rostro en tierra ante David. Los guerreros se miraron, sorprendidos. Aquella mujer no era común, ni por su postura ni por su audacia. «Mi señor», comenzó ella con voz firme aunque quebrada, «sobre mí sea el pecado». David se detuvo a pocos pasos. El silencio cayó como una espada entre ambos. Ella continuó. Explicó que su marido era insensato, que ella no supo del pedido y que reconocía la bondad de David por todo lo hecho a aquellos campos. Habló del Señor, de los caminos de justicia y de lo terrible que sería para un hombre escogido por Dios cargar el peso de sangre derramada por venganza. Sus ojos, aunque húmedos, no vacilaron. «Perdona a esta sierva», dijo, con la cabeza inclinada. «El Señor afirmará la casa de mi Señor, porque peleas las batallas del Eterno, y ningún mal se hallará en ti todos tus días». David permaneció inmóvil varios segundos. El viento soplaba con fuerza ahora, levantando el cabello de Abigail y sacudiendo los mantos de los hombres alrededor. Él la miró, y algo en su expresión cambió. La ira dio paso a la admiración. Aquella mujer, con palabras sobrias y gestos de humildad, había desarmado su espíritu. Los dedos antes cerrados sobre la empuñadura de la espada se aflojaron. «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro», dijo por fin, «y bendita sea tu sabiduría, y bendita seas tú, que me impediste derramar sangre este día». David se acercó entonces, extendió las manos y ayudó a Abigail a levantarse. La aceptación de los presentes fue solo un símbolo. Lo que recibió allí fue mayor, una lección de autocontrol, un espejo de su propio llamado divino. Y mientras sus hombres observaban en silencio, comprendieron que habían sido salvados no por la fuerza, sino por la fe de una mujer. Abigail regresó a casa bajo el mismo cielo, aunque con un peso distinto sobre los hombros. Al llegar ya era de noche. Las antorchas iluminaban el salón principal, donde Nabal festejaba con sus amigos como si fuese rey. Estaba ebrio, la voz alta, riendo sin percibir lo cerca que había estado de la muerte. Abigail no dijo palabra. Sabía que, en ese estado, él se burlaría de todo. Esperó al día siguiente. Cuando Nabal despertó, aún con el sabor amargo del vino en la boca, ella se acercó y lo contó todo, con calma, sin omitir detalles.
Dijo que David había venido, que ella intercedió y que la casa fue perdonada por misericordia. Nabal no respondió. Quedó inmóvil, ojos desorbitados, boca entreabierta. En segundos, su rostro palideció y el cuerpo se desplomó en la silla como si el aliento se le hubiese escapado. Abigail corrió, pero no hubo reacción. Algo lo había golpeado por dentro. 10 días después, murió, y Abigail no lloró. Los días que siguieron a la muerte de Nabal fueron silenciosos, como si toda la casa respirara alivio sin decir palabra. Los siervos continuaron sus tareas con respeto y cierta reverencia hacia Abigail, como quien sabe que algo divino ha pasado por allí. Ella, por su parte, no buscaba consuelo ni pretendía entender el porqué de todo. Simplemente se recogía en sus oraciones, sentándose al atardecer bajo la sombra del roble en el patio trasero, donde solía hablar a solas con Dios. En su corazón había más temor que alivio. Sentía que el cielo pesaba sobre su vida con un propósito que aún no comprendía. A veces, al cerrar los ojos, escuchaba el sonido de las espadas que no se cruzaron, la voz de David quebrándose en humildad y el silencio de Dios flotando sobre la tierra tras aquel rescate. No sabía qué vendría, pero algo en ella decía que aquella historia aún no había terminado. Entonces llegaron los mensajeros. Abigail los recibió en la puerta, sin formalidades. Traían una propuesta de David, sin adornos ni promesas exageradas, solo palabras sinceras. Él la quería como esposa, no solamente por su belleza o su gesto de valentía, sino por la sabiduría que poseía. David sabía que Dios lo preparaba para algo mayor y que necesitaba a su lado a alguien que fuera compañera y consejera. Abigail no dudó. Su sí no brotó de ambición ni de huir de la viudez. Fue un paso de fe. Ya no era la muchacha que aceptaba destinos impuestos por otros. Era ahora una mujer que había enfrentado la muerte, negociado con la furia y visto la mano de Dios pesar y perdonar en el mismo soplo. Se preparó con sencillez. Eligió a 5 siervas y partió al día siguiente. Antes de salir, permaneció unos minutos sola en su habitación y susurró: «Si aún tengo, en voz que te sirva, Señor». La llegada al campamento de David estuvo marcada por un clima inesperadamente sereno. Los hombres la recibieron con respeto, pero también con curiosidad. Abigail vestía un manto sencillo, el cabello recogido con una cinta de lino y los ojos atentos a cada rostro. Encontró a David junto al río, donde lavaba sus manos. Él la miró largamente, como si aún no creyera que realmente había venido. Abigail bajó la cabeza, pero no habló. David se acercó y le tomó las manos. No hubo ceremonia ni fiesta, pero en aquella unión había algo más sólido que alianzas. Había propósito. Desde entonces, Abigail vivió entre guerreros y desiertos, donde el suelo era inestable y los días imprevisibles. Pero no tenía miedo. Había aprendido a caminar entre espinas sin herir los pies. Y ahora, más que nunca, sabía que Dios afirmaba sus pasos. Al lado de David, Abigail se convirtió en más que esposa. Era confidente en momentos de crisis, mediadora cuando los ánimos se exaltaban y presencia de paz en medio del estruendo de la guerra. Los hombres de David la respetaban no por imposición, sino porque sabían que donde ella hablaba había sabiduría. Su tienda, aunque sencilla, era buscada por quienes necesitaban consejo o tan solo una mirada que viera más allá de las apariencias. Con el tiempo, tuvo un hijo con David, al que llamaron Kileab, conocido también como Daniel. Y aunque la maternidad la transformara, no la apartó de su misión. Abigail seguía siendo una mujer de presencia firme, voz suave y espíritu alerta. Nunca se colocaba por encima de nadie, pero su silencio a veces hablaba más que discursos enteros. David, incluso en su ascenso, sabía que gran parte de su estabilidad provenía de ella.
de la mujer que lo hizo detenerse cuando todo en él clamaba por sangre. Con el paso de los años, Abigail cargaba consigo las marcas que no se veían. Por la noche, cuando todos dormían y solo ardían las llamas de las hogueras en el campamento, solía alejarse en silencio para sentarse sobre las piedras y mirar al cielo. Allí, lejos del bullicio y las decisiones del día, conversaba con Dios. No hacía preguntas grandes, pedía solo discernimiento para no perderse entre tantas voces. A veces recordaba a Nabal, sin odio ni tristeza, sino con asombro. ¿Cómo podía alguien vivir tan ciego a lo que sucedía a su alrededor? Y entonces venía el temor. ¿Podría ella, algún día, dejar de oír y de percibir? Esa era su oración constante, que el Señor la mantuviera despierta, porque en el fondo sabía que un solo gesto, una palabra en el momento oportuno, podía cambiar el destino de muchos. Durante una noche particularmente silenciosa, cuando el viento parecía susurrar algo que no conseguía entender, Abigail tuvo un sueño. Se encontraba de nuevo en la ladera del desierto donde se postró ante David. Pero esta vez el cielo estaba negro y la tierra temblaba bajo sus pies. A lo lejos veía venir una multitud, hombres, mujeres y niños, todos con rostros apagados, como sombras sin nombre. En el centro de la multitud, una figura resplandeciente con ojos como brasas la observaba. Abigail intentó hablar, pero no le salía la voz. Cuando la figura extendió la mano, cayó de rodillas y una frase resonó en su espíritu: quien calla cuando debe hablar se vuelve cómplice de la espada. Despertó con el rostro empapado en sudor y las manos temblorosas. Era madrugada. Fuera de la tienda todo parecía en paz, pero dentro de ella algo había sido tocado. En los días siguientes, Abigail se volvió aún más atenta. Empezó a notar susurros entre los soldados, murmullos de rebeldía, consejos precipitados dados sin sabiduría. Sabía que David estaba presionado por todos lados, enemigos externos, traiciones internas y la propia ansiedad de no saber hasta cuándo huirían. En cierta ocasión, vio a David llorando en secreto entre las piedras, tras una derrota moral que lo había quebrantado. Ella, que hablaba poco, se sentó a su lado y solo dijo: «Si la promesa no ha muerto, el desierto también es camino». Él no respondió de inmediato, pero apretó su mano con fuerza. En ese momento, Abigail comprendió que su papel iba más allá de ser esposa, madre o mediadora. Era memoria viva de la misericordia de Dios sobre la vida de David. El recordatorio de que hubo un día en que la espada fue contenida por una súplica. Algunos guerreros decían que había en ella una especie de luz. No una luz visible, sino algo que hacía bajar los ojos cuando ella pasaba. Otros decían que era porque Abigail llevaba en la mirada algo que les recordaba lo que era correcto, incluso cuando nadie quería escuchar. Ella no se envanecía por ello. De hecho, eso la hacía orar más, porque sabía que el respeto que recibía no venía de ella, sino del Dios que había usado a una mujer para impedir una masacre. Y eso la inquietaba. Si un gesto suyo había cambiado el curso de una venganza, ¿cuántos otros estarían siendo silenciados por omisión? ¿Cuántas palabras eran tragadas por miedo o inconveniencia? Abigail comenzó a enseñar a las mujeres del campamento, no solo a hilar lana o moler trigo, sino a percibir los tiempos, discernir las señales, escuchar la voz de Dios cuando nadie más la oía. Así, con sencillez y valentía, su legado se extendía. Una tarde sofocante, mientras ayudaba a recoger mantos que se secaban al sol, Abigail fue llamada por una de las mujeres más jóvenes del campamento. La muchacha temblaba, los ojos enrojecidos. Había oído por casualidad a dos hombres tramando abandonar el campamento con provisiones robadas y temía contarlo. Abigail no dudó. Pidió calma. Llevó a la joven a su tienda,
le ofreció agua y escuchó cada palabra con atención. Aquello no era solo un problema práctico, era una señal. El corazón de algunos se estaba alejando. Buscó a David, le contó todo y sugirió que hablase con los hombres esa misma noche, sin acusar directamente, solo como advertencia. David accedió y, durante la comida, habló con firmeza sobre fidelidad y honra. Curiosamente, al día siguiente, los dos hombres pidieron marcharse. Abigail los vio alejarse en silencio, y otra vez recordó el sueño. Quien calla cuando debe hablar se vuelve cómplice de la espada. Pasaron los años y muchas batallas vinieron. David ascendió al trono y se convirtió en rey, como el Señor había prometido. Pero incluso en el palacio, entre columnas de mármol y el aroma constante de especias, Abigail nunca dejó de ser quien era. Seguía orando al caer la noche, escuchando más de lo que hablaba y ofreciendo palabras con peso de ancla. Su hijo, Kileab, creció a la sombra de aquella serenidad y, aún entre los hijos del rey, era conocido por su atención a los detalles, rasgo heredado de su madre. Abigail, sin embargo, aparecía raramente en público, prefería los bastidores. Solía decir que hay más poder en una vela encendida en la oscuridad que en un grito en la plaza. Y cuando alguien preguntaba por el día en que impidió a David matar, ella solo sonreía con los ojos, como diciendo, «Fue Dios, yo solo fui el barro en sus manos». Una noche de lluvia fina, ya mayor, Abigail se despertó sobresaltada por una sensación que no supo explicar. Se levantó, cubrió sus hombros y caminó hasta el patio exterior. Allí, sola, miró al cielo y se sintió envuelta por una paz densa, casi palpable. No oyó ninguna voz, no vio figura alguna, pero su cuerpo entero parecía estremecer por dentro, como si algo invisible tocara cada parte de su alma. Permaneció allí un tiempo que no pudo medir y entonces, como si una brisa templada la envolviera, sintió una convicción firme en el pecho. Todo había valido la pena. El dolor, los silencios, el coraje, los desiertos, todo estaba en el lugar correcto. Volvió a dormir con una sonrisa ligera, como quien guarda un secreto antiguo. A la mañana siguiente, al despertar, se sintió como un olivo plantado junto a las aguas. Abigail murió en paz algunos años después, y su partida fue silenciosa como sus oraciones. David mandó erigir una piedra en su memoria con pocas palabras. Aquí yace Abigail, la que habló en el momento justo. Las mujeres lloraron, los soldados recordaron, y los ancianos dijeron que su voz aún resonaba en los corredores del palacio. Pero su verdadero legado no estaba en estatuas ni en títulos, estaba en la memoria de cada vida que tocó con sabiduría. Hasta hoy, entre los contadores de historias en Israel, se dice que hubo una mujer que impidió la espada del ungido de Dios y que por ello se convirtió en parte de la promesa. Una mujer que, aun viviendo entre hombres duros, demostró que se puede vencer con la palabra y no con la fuerza, que es posible cambiar destinos con valor, fe y una voz suave en medio del desierto. Si esta historia habló contigo de alguna manera, no la guardes solo para ti. Comparte este video y ayúdanos a llevar la palabra a más corazones. Recuerda, a veces una sola acción, como la de Abigail, puede cambiar el destino de muchos. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir caminando con nosotros. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo video.